Después de la fecha de eliminatoria regresaron las principales ligas de Europa, en los que hubo colombianos destacados. Y hoy acá en Un Toque vamos a estar hablando de esos nombres que estuvieron dentro de la lista y de los medios de comunicación por su buena participación este fin de semana. Bueno, Diego, tenemos, como es habitual todos los lunes acá en nuestro canal de A Un Toque, hablar sobre los destacados, los colombianos destacados que estuvieron en las ligas principales de Europa. Se nos puede colar, eso sí hay que hacer la aclaración, uno que otro jugador por ahí de México, de Argentina, porque si es destacado vale la pena obviamente hacerle honor y mérito al trabajo que se está haciendo en el fútbol internacional. Pero empecemos, Diego, primero dando la noticia. Ustedes saben que aquí nosotros somos James Lovers, ¿no? Y nos importa un rendo pepino si no les gusta a ustedes, porque a fin de cuentas nosotros, Diego, hemos defendido siempre nuestra posición desde la argumentación y no el fanatismo. Lo que hay que decir es que James fue nominado a ser el mejor jugador del mundo en este 2024. Esto lo hizo, fue la Federación Internacional de Historia y Estadística, en el que fue nominado uno de los 30, es uno de los 30 nominados para quedarse con el premio de mejor futbolista del 2024. ¿Por qué? No por su buena actuación en clubes, sino por su gran actuación que ha hecho en la selección Colombia. Una gran Copa América, el mejor jugador de la Copa América que tuvo este torneo. Adicional a eso, ha sido de los mejores, si no el mejor también futbolista de las fechas de eliminatoria. Ha tenido grandes actuaciones, estuvo en la Copa América, dio 6 asistencias y marcó un gol. Está siendo el jugador que marca el hilo o los hilos de ofensivos del equipo de Lorenzo. Obviamente está siendo uno de los nombres más sonados, no solo acá en Colombia, sino si ustedes se ponen a ver las ruedas de prensa del Rayo Vallecano, van a ver que siempre le van a preguntar al técnico por James Rodríguez y su situación en el Rayo Vallecano. No sé si tenga por mencionar algo ahí, Diego, respecto a lo de James o lo cerramos ahí de una. Una cosita rápido que me parece importante mencionarlo hubieron 5 jugadores nominados por parte de Sudamérica y uno de ellos fue James. Los otros 4 son los 3 jugadores del Real Madrid. Vinicius Junior fue Valverde y Rodrigo Góez, y el otro fue Lautaro Martínez por su buena temporada en Italia y obviamente por ser el campeón de la Copa América. Pero obviamente lo de James es muy rescatable, sobre todo teniendo en cuenta eso, que lo que lo destaca en sí y lo que lo pone en esa nominación es lo que hizo en Selección Colombia, y creo que le basta, pero por montones, para estar en esos 30 jugadores o en esos 30 mejores jugadores del mundo en este año 2020. No, y seguimos con Diego, jugadores de selección, porque un jugador que regresó a la titularidad con la Juventus, ya creo que ya saben todos de quién estamos hablando, regresó a la titularidad y hizo un buen partido, en un partido complicado para la Juventus, lo ganó 1 gol por 0, pero tuvo una muy buena participación, sobre todo en la parte defensiva. Juan Cabal, después de 6 partidos sin jugar de inicialista, regresó a la titularidad con el técnico Thiago Motta. Em, el último partido, Diego, que él tuvo como titular en ese lateral izquierdo de Thiago Motta fue en el partido de Juventus versus Roma. Fue el último partido que jugó de titular. Ha venido alternando, digamos que como suplente, entrando desde la posición de suplente, de sustituto, pero no había sido titular y cosa que nos sorprendía un poco a nosotros, ¿no, Diego? Porque había sido un habitual tanto en los amistosos, es decir, en la pretemporada de la Juventus, como en la temporada inicial de la Juventus en ese lateral izquierdo. Confiaba mucho Thiago Motta en ese pie zurdo que tenía Juan Cabal para la salida de pelota que tiene dentro de la estructura y el modelo de juego que tiene Thiago Motta en sus equipos. Perdió la titularidad. Quien estaba jugando en esa posición era Andrea Cambiaso, que sorprendentemente, lo digo yo desde el desconocimiento de este jugador, lo probó como un lateral, como un puntero derecho. Dentro, es el lateral izquierdo, digamos que de la Juventus, pero tiene otras posiciones en las que ha jugado. Ha jugado de interior derecho, lateral derecho, y creo que hasta ahorita se empieza a probar dentro de esa novedad o esa innovación que está haciendo Thiago Motta también ante las bajas que ha tenido en la Juventus, probar a un jugador como Andrea Cambiaso en esa posición de puntero izquierdo, que no lo hizo mal, creo que de hecho fue el mejor del partido de ese Juventus Lazio. Pero hablemos un poco de los números de Juan Cabal.
en ese partido. Primero, fue el jugador que dio ese centro para el autogol de la Lazio, para darle la victoria a la Juventus. Su mapa de calor es un mapa de calor muy medio, no profundizaba mucho, no ganaba mucha línea de fondo. Cuando lo hacía y lo hacía muy bien, pero normalmente es un jugador que, por su tendencia defensiva, porque es un jugador que se fue desarrollando y formando como un central y después ubicando en el lateral izquierdo, en el Hellas Verona, tiene su tendencia obviamente a ser muy precavido dentro de esas proyecciones de desdoblamientos que hagan el lateral izquierdo. Pero dentro de ese ámbito, dentro de ese contexto que tuvo Juan Cabal en el partido, me parece que tuvo muy buenos números, Diego. Vea, tuvo el 94% de precisión en los pases. En total fueron 89 toques, entre un 60 y un 64 toques de precisión de, ese 89, de esos 89 toques. Centros completados, tuvo 2 de 3, tuvo 3 balones en largo completados desde la salida de balón que hacía la Juventus desde el fondo, y lo mejor que tuvo, sin duda alguna, fue la parte de los duelos defensivos. Tuvo duelos en tierra ganados, 5 de 8. Tuvo faltas recibidas 3, fueras de juego en los que cayó uno, tuvo un tiro al arco, tuvo además de eso intercepciones uno, entradas 2 y 3 despejes en total durante todo el partido por parte de ese Juventus Lazio. Partido en el que normalmente la posesión siempre estuvo a favor de la Juventus, sobre todo en el segundo tiempo, cuando ya tenía casi que el 73% de posesión, totalmente volcado al ataque el equipo de Thiago Motta. Gran partido y muy bueno volver a ver retomar a Juan Cabal dentro de la titularidad, pero sobre todo, Diego, de pronto se le abre un campo en la titularidad como fijo, o al menos dentro de las bajas que tiene hoy por el momento Thiago Motta, ¿no? Porque tiene a Nico González que normalmente suele jugar por esa zona, sea en el puntero izquierdo o puntero derecho, probó en esta opción a Andrea Cambiaso y ponerle titular a Juan Cabal. De pronto se le abre un hueco dentro de esa línea titular de la Juventus, Diego, a Juan Cabal en la Juventus. Sí, y obviamente sumado a lo de Bremen, pero obviamente importantísimo lo de Juan Cabal en cuanto a, digamos que lo que pueda llegar a tener continuidad y sobre todo minutos y confianza en la Juventus, porque es una alternativa constante tanto como lateral izquierdo como central en la selección Colombia. Bueno, Diego, continuemos con jugadores de selección que tuvieron muy buena participación en este fin de semana. ¿Qué jugador tuvo un gran nivel dentro de la Liga Europea este sábado, este domingo, este lunes que acaba de pasar? El otro jugador es Johan Mojica, jugó contra el Rayo Vallecano de James Rodríguez, que fue suplente, pero lo de Johan Mojica fue destacado en el Mallorca, que terminó ganando, sacando los 3 puntos, sobre todo por lo que hizo en el segundo tiempo, donde la verdad en el primer tramo de ese segundo tiempo lo amañató muchísimo al Rayo Vallecano, tanto así que eh, Íñigo Pérez hace cambios rápidamente entrado el segundo tiempo y luego para tratar de, digamos que recuperar un poco de balón o un poco de tratar de salir de ese ahogo del Mallorca, mete a James. Pero ya ha entrado en lo que nos compete con Johan Mojica, hizo un gran partido, sobre todo a nivel ofensivo. A nivel defensivo sí me dejó algunas dudas en cuanto a ciertas imprecisiones que tuvo en cuanto a los despejes, porque no lo vi tan seguro, incluso en el primer tiempo frente al rumano, que se me da el nombre, pero frente al rumano lateral derecho del Rayo Vallecano tuvo algunas complicaciones. Cada vez que Ratiu, se llama así el rumano, el lateral derecho del Rayo Vallecano, cada vez que Ratiu se desdoblaba e iba en ese uno versus uno con Johan Mojica. Johan Mojica tenía algunos problemas ahí e incluso algo que nosotros hemos mencionado mucho en lo que es bueno Johan Mojica, que es recomponiendo su posición, tratar de ganar ese duelo llegando desde atrás. Ahí igual le faltó un poco más de seguridad y de solvencia en ese sentido a Johan Mojica, pero lo compensó con un gran trabajo a nivel ofensivo cada vez que pasó sobre ese sector izquierdo del ataque del Mallorca con mucho espacio y con mucho terreno y llegando a última línea o al último cuarto, tuvo muchas muy buenas intervenciones, ataques y subidas sobre todo de calidad. Los
digamos que tuvo, ya le digo cuántos centros tuvo, pero tuvo Tuvo el cuatro centros, 50%. O sea, es decir, de 6 proyecciones o 6 centros que hizo, tuvo 3 completados. pero esos tres fueron opciones clarísimas, pero clarísimas de gol. Hubo una en el inicio del primer tiempo que prácticamente se la colocó en la cabeza al atacante del Mallorca, a su compañero, y lastimosamente el compañero no logró hacer un gesto técnico adecuado y no tuvo la precisión porque fue un centro espectacular. Pero vuelvo y digo, creo que lo mejor de Johan Mojica fue lo que ofreció a nivel ofensivo, que la verdad fue muy punzante por el sector, sobre todo que el Mallorca lo activaba con mucha ventaja sobre el sector izquierdo. No, y sobre todo porque ya es algo que hemos mencionado, Diego, digamos que esa evolución que tuvo después de la Copa América o durante la Copa América hacia adelante, el tema de los centros, porque ha mejorado muchísimo, al menos ya levanta la cabeza para ver a quién puede recibirlo, quién puede ser un receptor en ese tipo de centros laterales. Inclusive recuerdo que en los amistosos hubo centros que le dejó mano a mano a John Córdoba, 1 o 2 centros que tuvo, pero que no los finalizaron. Pero obviamente, además que está haciendo Diego un jugador habitual, al menos dentro de esta sección que nosotros estamos haciendo de un toque de destacando jugadores colombianos en Europa o en el fútbol europeo. Sigamos con jugadores de selección, Diego. El último jugador que tuvo un gran partido destacado, si bien no marcó y no asistió, pero más allá de los números que se puedan reflejar en el tablero, es un jugador que suma muchísimo en otro tipo de aspectos. Estamos hablando de John Córdoba, que por cierto nos escribió por Instagram pensando que le estábamos haciendo como una especie de crítica en nuestra cuenta de Twitter, porque mencionamos precisamente eso. Le dieron el MVP del partido sin haber marcado y sin haber anotado. Eso mostraba que su trabajo había sido otro distinto, pero que le había generado algún tipo de ventajas al equipo, sí o sí, al menos para sumarse en la parte ofensiva. Caso que pasó, por ejemplo, en el primer tiempo contra Chile. Estaba siendo el mejor del partido, o al menos dentro de los mejores del partido, por ese juego físico que estaba ganando con los defensas centrales. ¿Cómo le fue a John Córdoba este fin de semana, Diego? Le fue bastante bien, digamos que él ya lleva una temporada, debe ser un gran inicio, la verdad en números y en, digamos, y en lo que ha ofrecido a nivel futbolístico, a nivel general en cuanto a las alternativas a nivel ofensivo, ha sido un gran inicio de temporada por parte de John Córdoba, acumula 6 goles y 3 asistencias en 8 partidos, si no estoy mal, y además en ese partido dio 2 pases claves y en promedio acumula un 1,5 pases claves por partido y además es un jugador que se suele, digamos que, imponer mucho en el duelo tanto terrestre como en el duelo aéreo. Tuvo más o menos el 50% de los duelos ganados tanto a nivel aéreo como en juego, en duelos en el suelo. Y obviamente todo lo que ofrece en cuanto a esa lucha constante que puede llegar a tener con los centrales, ese duelo permanente frente a la última línea rival y obviamente esas alternativas, que eso se habla muy poco, me parece muy bueno mencionarlo, que no es un central que suele quedarse muy estancado en Delantero. cuanto a los centrales, sino que suele caer también sobre la lateral izquierdo y creo que eso me parece importante mencionarlo. Sí, de hecho él ataca mucho la espalda de los laterales. No sé si recuerda, por ejemplo, el Contra Costa partido, Rica. sí, el partido sí fue contra Chile en Barranquilla, en el que trata de ganar muchísimo en esos lanzamientos en largo para profundizar. Era el único que estaba generando la movilidad en ofensiva en ese primer tiempo de la selección Colombia. Y lo estaba haciendo precisamente a espalda de los laterales. No suele ser un delantero, por ejemplo, como Borja, que sí es un jugador mucho más centralizado en su posición. Cambio Córdoba tiene mucho más radio de acción. Quizás no tenga la misma finura de otros delanteros para entrar dentro del circuito de juego, aunque ese dato que usted dice de tener un promedio de 1,5 más o menos de pase clave por partido, habla que también es un jugador que también tiene la capacidad para entrar o habilitar a compañeros dentro de su entorno. Pero tiene mucho radio de acción con sus desmarques, porque es muy potente en ese tipo de acciones, en esos desmarques atacando la espalda de los laterales, Diego. Sí, incluso uno ve el mapa de calor de él y es obviamente se concentra mucho
por dentro y sobre todo un poco cayendo un poco a esa zona de mediocampistas o espalda de zona de Ujú. mediocampistas, pero también tiene un mapa de calor en donde hay, en donde uno puede llegar a ver y en donde se refleja eso que mencionamos de que es un jugador que ataca mucho los costados y la espalda de los laterales. Pues gente, hasta acá el video de los colombianos destacados en esas ligas europeas en este fin de semana, en estas fechas que hubo de ligas principales en Europa. Obviamente, dejen su cajita de comentarios qué jugador se nos pasó de casualidad, que tuvo una muy buena participación. Obviamente no tiene que ser solo de Europa, sino también, por ejemplo, la MLS, fútbol mexicano, fútbol argentino, fútbol brasileño también, que de pronto se nos haya pasado y haya tenido una muy buena actuación en este fin de semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok, en nuestra cuenta de Twitter como a un toque raya al piso co y acá en nuestro canal de YouTube como a un toque. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.